empezamos el programa. Empezamos este especial de domingo con entrevistados. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Guillermo Calvo Ayaviri, un conocido historiador, porque lo hemos invitado a él, así como a Patricia Dueri, para hablar de la importancia de nuestro patrimonio funerario a raíz de demoliciones que afectaron el Camposanto de Cochabamba, pero también por la importancia de nuestro cementerio general. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, señorita Zayca. Para mí es un honor saludar a la distinguida audiencia de la radio Correo del Sur y participar en este comentario tan importante juntamente con la distinguida arquitecta Patricia Dueri sobre el patrimonio funerario boliviano. Enseguida estaremos sumando a Patricia Dueri a esta charla. Pero entre tanto, don Guillermo, ¿por qué la importancia del patrimonio funerario en Bolivia? Yo sé que esta es una pregunta muy amplia, pero quiero hacérsela justamente para que los bolivianos, no solamente los chuquisaqueños que tenemos un cementerio patrimonial, los bolivianos valoremos la importancia de nuestros camposantos. Sí, es muy importante indicar este dato porque consolidada la erección del obispado a partir de 1552 y antes con la llegada de las órdenes religiosas como han sido los agustinos, los predicadores, los dominicos, los mercedarios, jesuitas, franciscanos, entre otros, comenzaron ellos a enterrar en sus parroquias, en sus conventos, en sus monasterios, en sus oratorios, en sus haciendas, etc. Pero llegó una orden, una circular desde Europa en 1789 que indicaban de que ya se deberían construir cementerios fuera de los poblados en lugares altos y ventilados. Y por tanto esa circular llegó acá, cuyo original se conserva en el archivo arquidiocesano Monseñor Miguel de los Santos Taborba, y aquello fue refrendado prácticamente a partir de 1826 con el decreto que firmó el mariscal Sucre, indicando que ya se deberían construir los cementerios en lugares altos y ventilados. En ese sentido, es que nuestro primer cementerio patrimonial, el cementerio de Sucre, ha logrado establecer, definir y determinar de que el primer cuerpo fue enterrado en 1817. Por tanto, desde aquella data hasta nuestros días, es un patrimonio funerario de alta trascendencia. Lo que ocurre en el área rural, lo que ocurre en el área urbana, porque esta cédula que llegó desde Europa fue prácticamente para todo el sector de las Indias, licenciada. Amigos oyentes, estamos conversando con don Guillermo Calvo y vamos a conversar también con Patricia Dueri, con la arquitecta Patricia Dueri, a raíz de lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo en Cochabamba. Les decíamos, estamos conversando con don Guillermo Calvo, un conocido historiador, y vamos a conversar también con Patricia Dueri, una arquitecta cochabambina, a raíz de lo que está ocurriendo con el cementerio de la Llacta. Demoliciones que han afectado el cementerio de la Llacta. Era don Guillermo Calvo que nos daba la alerta y hemos decidido tratar este tema en Correo del Sur justamente a raíz de la importancia de nuestro patrimonio funerario. Estamos en el especial de domingo de Correo del Sur Radio. Saludo ahora sí a Patricia Dueri al otro lado de la línea telefónica. Patricia, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, adelante, le escuchamos, por favor. Amigos oyentes, estamos abordando en el inicio de este especial de domingo todo el detalle de nuestro patrimonio funerario. Patricia, si me escucha, muy buenos días. No tenemos suerte con la comunicación con Patricia. Vamos a retomar justamente la llamada con ambos expertos para hablar en esta jornada del patrimonio funerario. Ahora sí, si me escuchan ambos, Patricia, la tengo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, tengan todos ustedes un saludo muy cordial desde la ciudad de Cochabamba, Sucre. Patricia, le voy a pedir que no me hable mediante altavoz, hábleme como una llamada normal. Y he saludado también a don Guillermo, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Cuéntame muy cortito, muy brevecito, ¿qué ha ocurrido estos últimos días en Cochabamba? Bueno, ha ocurrido lo siguiente, se han demolido bloques monumentales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, exhumando difuntos indiscriminadamente desde finales del siglo XIX hasta ahora.
Hemos perdido 5 a 6 generaciones de antepasados que estaban en perpetuidad. Ha notificado a los beneméritos también para exhumar sus restos. Amigos, estamos hablando de la importancia del patrimonio funerario en nuestro país y el riesgo que corre. Don Guillermo, ¿cómo recibió usted esta noticia en Sucre? Realmente, como integrante de la red boliviana de cementerios patrimoniales iberoamericanos, realmente esto es un impacto muy grande, muy doloroso. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, se destruye el patrimonio funerario en el punto de vista arquitectónico y sobre todo personal, o sea, de esa generación que ha estado sepultada en estos cementerios, que han participado durante la Guerra de la Independencia, la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, la Guerra de la Revolución Federal, Guerra del Chaco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es un dato muy negativo, porque prácticamente en otros países y en otros lugares respetan en gran manera lo que es el patrimonio funerario. Sucre y Bolivia en su conjunto tiene que reactivar esta actividad y naturalmente pedir a los municipios urbanos y rurales que prácticamente se dediquen, por favor, a trabajar mucho sobre los municipios y no sobre los cementerios, y no hagan este tipo de destrucciones. Nuestros entrevistados son expertos en el área. Patricia Dueri es además presidenta de la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y de Culto. Ahora, Patricia, ¿qué han dicho las autoridades y qué marco legal protege el patrimonio funerario en Bolivia, o es que no hay un marco legal que lo protege? El patrimonio funerario en Bolivia está protegido por la Constitución Política del Estado, artículo 99, 100, 101, 102, 103 y 302. Y también se tiene una ley específica de patrimonio cultural, que es la número 530, y su complemento 1220. Estos marcos legales funcionan a nivel nacional. ¿Qué están pidiendo ustedes y qué apoyo han ido recibiendo o no de las autoridades, de las instituciones y de otras organizaciones que entiendo se han sumado a esta protesta, por lo que podemos ver y hemos visto en los medios de comunicación? Estamos pidiendo que pare la destrucción del Cementerio General de Cochabamba, que paren de exhumar los cuerpos de manera indiscriminada y que paren de demoler, porque es el cementerio más grande de Bolivia, con 16 hectáreas. Es incluso 3 veces más grande que el cementerio de Sucre, y el primero en fundarse en Bolivia el año 1826. Por esa razón, en su espacio nunca hubo destrucción, pero sí muchísimas construcciones. Y se tiene un amplio repertorio de arquitectura funeraria de casi 200 años, porque el 2026 cumplimos 200 años, entre criptas, nichos, bloques monumentales que incluso no existen en otros cementerios de Bolivia. ¿Cuántos cementerios tienen la declaratoria de patrimonio en el país, Patricia? El primer cementerio que fue declarado patrimonio fue el cementerio de la ciudad de Sucre, seguidamente el de La Paz, y tercero fue el cementerio de Cochabamba, y recientemente se ha declarado patrimonio al cementerio de Tarija. Esos 4 cementerios a nivel nacional tienen la declaratoria. Don Guillermo, si quiere complementar algo a esto último y al tema que hoy nos ocupa en esta entrevista de domingo. Sí, es muy interesante. Estamos prácticamente a pocos años de celebrar el bicentenario de la República de Bolívar, hoy Bolivia. Entonces, para eso tenemos que hacer un trabajo muy importante, un trabajo de investigación de alto nivel, y cabalmente mostrar a las redes nacionales e internacionales que nuestros patrimonios, que nuestros cementerios patrimoniales realmente merecen la custodia, el respeto y la garantía para seguir conservando y estudiando sobre todo lo que se encuentra allá. Entonces, como le digo, como decía la arquitecta Patricia, son monumentos nacionales que realmente están bendecidos por el Señor, y además tenemos que sacar adelante todo este tipo de trabajo y no permitir la destrucción tanto del patrimonio funerario urbano como rural, porque sabemos que tenemos 342 municipios en Bolivia, y naturalmente, por tanto, hay 342 cementerios como mínimo que hay que respetarlos, conocerlos y escribir su propia historia. Claro, eso es lo que está faltando en muchos casos, ¿verdad? No solamente en estos espacios, sino en otros. Ahora nos ocupan los espacios funerarios, pero ¿cuánto nos falta por investigar respecto a nuestros espacios? Ahora, qué triste casualidad que estas demoliciones en Cochabamba se den justamente en esta época, en una época en la que los dolientes y las mismas administraciones de los camposantos empiezan a aumentar las actividades de cara a la fiesta de Todos los Santos y el Día de Difuntos
difuntos. Patricia, en el caso de Cochabamba, ¿qué qué respuesta han tenido de las autoridades, de las instituciones? ¿Qué han dicho hasta ahora tras lo que ocurrió? Se han unido varias instituciones, como es el caso de los beneméritos, familiares de los beneméritos de la Guerra del Chaco, que son más de 500 asociados, porque han afectado sus mausoleos, indicándoles que tienen que exhumar a los beneméritos y van a demoler los mausoleos de los beneméritos. Y se han unido también instituciones como el Comité Cívico Femenino de Cochabamba, y también están muchos académicos de las universidades, y por supuesto está la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y de Culto, asociada además a la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Todos los que forman parte de esta red son 16 países, casi la mayoría de ellos han mandado pronunciamientos individualizados, pero además se ha hecho un pronunciamiento general de la red iberoamericana público, donde se pide que se paren estas destrucciones, y se ha hecho también un pronunciamiento de la red boliviana, porque hemos tenido una reunión nacional con todos los delegados, y se han hecho estos pronunciamientos que están en las redes sociales para pedir que se pare esta destrucción. Las autoridades nos han dicho que el día lunes a las 3 de la tarde nos van a recibir para poder hablar de este tema, en la esperanza de que puedan parar la destrucción y nos permitan entrar al cementerio, además, porque hay mucha vigilancia, para poder evaluar cuánto daño y cuánta destrucción ha tenido en este año y medio, en el que lamentablemente la pandemia ha alejado a los familiares de visitas permanentes que tenían al cementerio. Y por supuesto esta pandemia ha provocado que en momentos en que la gente ha dejado de visitar el cementerio, se ha incurrido en estas notificaciones y demoliciones y exhumaciones indiscriminadas. Entiendo que preliminarmente la alcaldía ha negado cualquier daño y ha defendido sus actuaciones, ¿verdad? Evidentemente salieron a declarar que tienen un informe técnico que dice que esos bloques que demolieron no son del siglo XIX y que son de 1950, pero sin embargo nosotros tuvimos la precaución de hacer relevamientos anteriores al cementerio. Tenemos fotografías de estos bloques y la tecnología que utilizan es el ladrillo pastelero, son bóvedas de ladrillo pastelero, y también tenemos fotografías antiguas de principios del siglo XX, 1907, 1912, donde se ven que ya los bloques empezaron a ser construidos. Don Guillermo, esto no ha ocurrido en Sucre, pero ¿cuánto descuido tenemos aquí respecto a nuestro patrimonio? Y le pregunto esto en una época, reitero, que es importante, ya que en octubre la alcaldía empieza algunos trabajos de cara a la fiesta de Todos los Santos y al Día de Difuntos. Sí, cabalmente con mis alumnos de primero y segundo año de la carrera de Historia, el día viernes hemos hecho un recorrido por el cementerio, Panteón, Camposanto, Enterratorio, y cabalmente ellos han quedado, digamos, admirados de este patrimonio funerario, ¿no? Se les ha hecho la explicación correspondiente de lo que son las criptas, de las personalidades que están enterradas, y en sí, de las 5 hectáreas que tiene nuestro cementerio, de lo que resalta mucho es, digamos, la parte forestal, todo aquello. Pero lo que les llamó mucho la atención a ellos fue los rasgos de sepultura, tanto de mayores como de menores, o se llama el angelorio. Y ya le he mandado a usted unas fotografías, lo del angelorio se conserva, a pesar que en la parte de atrás han construido y hace mucho tiempo los mausoleos. Pero he quedado realmente, como le digo, muy triste al ver cómo en el rasgo de sepultura de mayores, en el sector donde está enterrado don Román Romero para atrás, han construido un bloque de mausoleos y cabalmente han tapado ese bellísimo ciprés antiguo que data de más de 100 años, y cabalmente con eso ha perdido la distorsión total del rasgo de sepultura de mayores. Quiero que quede bien claro, establecido, definido, y lo que voy a indicar es lo siguiente. Cuando llegó la comisión el año 2004 a esta primera reunión de la red de cementerios en América para Sucre, cabalmente los delegados de México, Venezuela, Colombia, etcétera, quedaron admirados. ¿Por qué? Por los rasgos de sepultura de mayores, de menores, el encanto de nuestro cementerio, y sobre todo dieron la orden, la prioridad y de declarar cementerio patrimonial cabalmente por la obra de arte que tenemos en la obra de las lápidas, de las estelas, de las cruces, de las rejas hechas en bronce, en fierro fundido, en fragua, con yunque, con martillo. O sea, la obra artesanal del sucrense,
trabajador sucrense realmente admiró a los que llegaron y indicaron que por nada del mundo se debería tapar este sector ni tampoco levantar esos cuerpos y construir este bloque de mausoleos. Por tanto, hay que parar aquello y naturalmente tiene que haber una justificación y razón por qué han hecho ese tipo de destrucción, porque naturalmente ese fue el encanto de tener en nuestro cementerio esa vista patrimonial que es raro para muchos, ¿no? Entonces fue una admiración para propios y extraños. Nos haremos eco de esa preocupación y también estaremos siguiendo lo que ocurre en Cochabamba. Ojalá mañana las autoridades muestren apertura, las autoridades municipales, que son finalmente las que tienen en mano la administración del cementerio. Patricia y Guillermo, quiero agradecerles mucho por el tiempo con Correo del Sur. Patricia, la escuchamos ya en el cierre de esta entrevista. Agradecer muchísimo que nos permitan a nosotros expresarnos a nivel nacional sobre esta situación tan lamentable que ocurre en el Cementerio General de Cochabamba. Esperemos que las autoridades a través de los medios puedan escucharnos y puedan comprender que nosotros estábamos trabajando académicamente a nivel nacional, a nivel internacional, en miras de buscar la declaratoria de nuestro cementerio como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. ¿Por qué? Porque tiene valores incalculables, porque tiene un valor patrimonial genealógico, artístico, arquitectónico, paisajístico, histórico, porque en nuestro cementerio están enterrados numerosos personajes que han construido la historia de nuestro país. Tanto el cementerio de Sucre, el cementerio de Cochabamba y los otros cementerios como de La Paz, de Tarija, que ahora tienen declaratorias municipales y también departamentales, son cementerios que tienen que postular a esta declaratoria, porque en Iberoamérica son cementerios muy admirados, cementerios que cuando vienen a visitarnos comprenden que nosotros los bolivianos hemos conservado estos bienes funerarios y que son excepcionales a nivel iberoamericano, porque se ha destruido igual en otros países muchos cementerios. Si nosotros no conservamos estos bienes funerarios que nos han heredado, lamentablemente perdemos una parte muy importante de nuestra historia. Por eso paremos la destrucción de este patrimonio que es valioso para todos los bolivianos, no solamente para los cochabaminos, y por supuesto para toda Iberoamérica. Muchas gracias. Don Guillermo, un gusto como siempre tomar contacto con usted y alertas también a lo que sucede en Sucre. Muchas gracias por la entrevista y quiero recalcar un dato muy fundamental, ¿no? Todo el patrimonio documental funerario, prácticamente en lo que se refiere a los libros de entierros, de óbito, de fallecimiento, se encuentran muy bien custodiados en el Archivo y Biblioteca Arquidiocesana Monseñor Miguel de los Santos Taborga, como del Archivo Nacional, y ese testimonio documental prácticamente es la garantía de lo que está en los cementerios urbanos y rurales. Por tanto, yo pido a las autoridades que podamos hacer un recorrido por todos los municipios y realmente hacer un inventario de todo el patrimonio urbano y rural. Muy agradecido por esta gentil entrevista, distinguida licenciada Reca. La palabra de Patricia Dueri y Guillermo Calvo, ambos expertos en el patrimonio funerario de nuestro país. ¿Por qué esta entrevista? Porque esta semana en Cochabamba, estos últimos días, se ha desatado la alerta ante la demolición de dos bloques del siglo XIX y siglo XX, que como han escuchado, supone un daño patrimonial irreversible en la yacta. Patricia Dueri es presidenta de la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y de Culto, de la red que protege, vamos a decirlo así, los espacios de este tipo en el país, los cementerios patrimoniales, y remarcaba que el de Cochabamba es el primero de Bolivia y además tiene una extensión considerable que las autoridades no valoraron al momento de realizar estos trabajos y tampoco les han permitido el ingreso en la yacta para hacer una cuantificación de cuáles son los daños que han dejado estas obras municipales. Mañana lunes habrá una reunión clave. ¿Qué pasa en el caso de Sucre? Todos los chuquisaqueños estamos orgullosos de nuestro espacio patrimonial, de nuestro cementerio patrimonial. Sin embargo, ojo, ustedes escuchaban a don Guillermo Calvo, que es cabeza de la red en Sucre y además historiador, remarcar que hay espacios, por ejemplo, el área donde está enterrado don Román Romero, que no guardan las características, no han respetado lo que debieran respetar en el caso de un cementerio patrimonial, y ha llamado justamente la atención a las autoridades, a la alcaldía específicamente, sobre este tema.
Ambos han remarcado que hay un marco legal, sí señores, hay normas, hay leyes que protegen los espacios funerarios de Bolivia. Cuando se creó la red, expertos internacionales valoraron lo que hay en Bolivia y han coincidido además, sobre todo don Guillermo Calvo, en remarcar que nos falta investigación sobre este tema. Investigar más, no solamente sobre los cementerios que ahora forman parte de la red, sino sobre otros espacios funerarios y de culto en el país. Ojalá podamos parar, revertir, solucionar lo que ha ocurrido en Cochabamba con la demolición de estos bloques del cementerio patrimonial de La Yasta, y en el caso de Sucre evitar, por supuesto, que un daño así llegue a ocurrir.